Bienvenidos a Latinotopía, soy William Bastidas y este es tu podcast. ¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Latinotopía, este espacio que ustedes pueden encontrar en Spotify, en las diferentes plataformas de podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, que lo pueden escuchar también en la página de internet latinotopia.net, y también dejamos incluso el video que grabamos de nuestra charla en YouTube para la gente que quiere mejor vernos y escucharnos en YouTube. Así que estamos acá, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que nos siguen en las redes sociales, qué bueno que nos escuchan. Hoy con una invitada especial que estuvo conmigo en el programa de noviembre de Radio Z. Algunas veces subimos el programa completo como podcast. En esta ocasión hacemos un podcast así aparte, nuevo, con nuevas historias, nuevos aspectos de lo que es la vida y la obra de nuestra invitada Luz Esneda Restrepo, autora de la novela Hiperosmia, una novela que publicó en agosto de este año. Es muy reciente, muy fresca. La editorial Avant la ha publicado, se consigue a través de los portales que distribuyen esto en internet. Es fácil, o se comunican con nosotros en Latinotopía y los ponemos en contacto con la autora si quieren leerlo, si quedan interesados después de nuestra charla. Así que le damos la bienvenida a Luz Esneda, que está acá con nosotros en nuestro espacio, acompañándonos para compartir su historia y comentarnos de Hiperosmia, su novela. Bienvenida, Luz Esneda. Buenos días, William, y buenos días a toda la audiencia, y feliz de estar aquí de nuevo en Latinotopía. Gracias. Últimamente tenemos poetas, escritores, gente que se mete en esto de la escritura, que es tan apasionante y lo hace desde la migración. Tu libro es un libro que toma temas muy complicados y muy interesantes y de mucha actualidad. Tú hablas en Hiperosmia de abuso sexual, de la violencia contra las mujeres, del racismo, de la migración, que es un tema que nos interesa tanto. Es un libro muy, muy amplio, muy rico en diferentes temáticas. Luz Esneda, quizás podríamos, antes de meternos, de sumergirnos en tu obra, contarnos un poquito de ti, presentarte un poco, porque el libro también tiene elementos de autobiografía, ¿no? También relatas un poco de tu historia. Bueno, mi nombre es Luz Esneda Restrepo, soy periodista de profesión, pero mi idea es dedicarme pues a escribir. Por eso estudié el periodismo, para aprender a escribir un poquito, para mirar las historias. Y esta es mi primera novela, Hiperosmia. Soy colombiana, tengo 40 años, soy sobreviviente de cáncer de mama y inmigrante más que todo. O sea, eso sí, primero viví en Brasil, luego volvimos a Colombia y ahora vivo en Alemania. Entonces, soy inmigrante más que nada. Sí, la migración caracteriza tu vida, tu historia. Incluso la novela está impregnada de esas experiencias de migración. Como colombiana, uno empieza a leer tu novela y relatas esas migraciones internas que son típicas de Colombia por el fenómeno del desplazamiento y por el fenómeno también de a veces de las malas condiciones que tienen el campo, y la gente quiere estudiar y tiene que irse a la ciudad, también buscando una mejor situación económica. Y luego narras esa migración ya internacional que empieza, pues que en la novela la relata sobre todo de Brasil. De esas migraciones internas, quizás puedes comentarnos un poco. ¿Qué es lo que nos relatas ahí en Hiperosmia, sobre todo así como esas migración del campo a la ciudad? Bueno, William, en la novela van a encontrar la migración
que sucede cuando las ciudades en Colombia se estaban industrializando. Entonces las personas que trabajaban en el campo, la tierra y así, fueron saliendo del campo hacia las ciudades para trabajar en estas nuevas empresas que, por ejemplo, en Medellín eran las empresas de textiles y las empresas que hacían ropa, Fabricato, Coltejer, todas estas empresas antiguas que ya hoy tristemente no existen. En esos Entonces, años 70, ¿cierto? Es más o menos que se mueven sí, a 70, mediados, 80, sí, ujú, sí, sí. a mediados de, sí, a mediados del siglo ya anterior, ya tenemos que hablar de a mediados del siglo anterior, las mujeres jóvenes partían del campo y llegaban a una ciudad y se encontraban solas, sin familia y tenían que salir adelante solas y empezar a trabajar como esta mano de obra obrera en estas fábricas. Entonces también se encontraban con nuevos amores que no eran buenos para ellas y que no tenían como la familia ahí como para hacer un apoyo, para decirles, para hablar con ellas, entonces se metían en relaciones que no les iban a mejorar su vida, sino a empeorar. Sí, sí. Ahí se atraviesan como los diferentes temas que tú tomas en el libro de la migración y de la violación, de la violencia contra la mujer también, Ujú, que se relata mucho ahí. Uno cuando lee el libro ve a estas mujeres que desde muy pequeñas, desde muy jóvenes, tienen que lanzarse a enfrentar una nueva realidad solas, ¿cierto? ujú, Incluso se van a la ciudad y tienen que buscar alojamiento, financiarse ujú. en un ambiente que es un poco, digámoslo, difícil, agresivo. Esto está presente también en tu obra, ¿cierto, Sí, Luz Neda? sí, sí, porque uno de mis yo tengo en la novela dos ejes principales, que son 2 mujeres. Una es Antonia, que es una niña que le vemos, ella sufre de abusos desde pequeña, y Azucena, que es su madre, que migra del campo a la ciudad y ella, en su familia es de color, ella es de color negro y sus hermanas son racistas, sus hermanas no las quieren, sus medias hermanas no la quieren. Entonces, cuando ella llega a la casa de sus hermanas, pero sus hermanas no la tratan como una hermana más, y entonces ahí le toca a ella salir a buscar ayuda. En ese tiempo habían conventos que recibían a las mujeres que llegaban del campo y les enseñaban un arte, les enseñaban cómo sobrevivir. Entonces, en el libro muestro como esa lucha de las mujeres. Sí, 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 está ahí. Uno lo percibe como los personajes de la novela tienen que enfrentarse al racismo, pues, o sea, Azucena es el personaje, ¿no?, que describes y que tiene que sufrir en carne propia el racismo incluso en el seno de su propio hogar, de su propia Ujú, familia. Ahí, bueno, Alemania se habla mucho de que hay racismo, vemos esa cantidad de movimientos neonazis que hay, de este problema. Aquí se trabaja mucho en las escuelas, se discute mucho, hay racismo acá, claro, y muchas veces uno habla con gente de América Latina y dice, no, en mi país no hay racismo, pero en realidad parece que sí tenemos también ese problema. ¿Tú qué dices por ejemplo, de la realidad de Colombia? ¿Sí tenemos el problema del racismo todavía? ¿Qué tan latente está? claro, y en nuestro país, en Colombia, y en la región de Latinoamérica está todavía el racismo. Uno puede ver, por ejemplo, en Brasil la diferencia social, las diferencias que hay entre las personas negras son llevadas a vivir en las favelas en Brasil porque no tienen buenos trabajos,
no consiguen salir adelante porque la misma sociedad no permite que ellos salgan adelante. Y en Colombia sí, en Colombia de verdad eso todavía existe y uno no entiende por qué, porque es que todos somos mestizos, entonces es muy difícil de entender que eso continúe hasta ahora. Sí, yo creo que una de las mejores formas de combatir un problema, una realidad o un asunto como el racismo es simplemente aceptar que existe ese problema, ponerle la cara, enfrentarlo y buscar entre todos soluciones, ¿no? Incluso como en el lenguaje está tan presente el racismo. Estos días escuchaba una entrevista con Francia Márquez, que es una mujer líder afrocolombiana que está Ujú, aspirando a la ujú, presidencia en Colombia y bueno, obviamente trata mucho el tema del racismo y ella insistía que en el lenguaje, en la forma en que nosotros nos comunicamos muchas veces, ujú, como si los negros fueran menores de edad, muchas veces que uno dice por cariño, entre comillas, ujú, negrito, cosas así, pero que ujú. tiene también un sentido un poco racista, porque toma al otro como menor de edad, ¿no? Y Incluso. los chistes, Y los y los chistes, chistes y en el también, o humor. sea, Sí, sí, sí. la gente cree, ay, no, yo no soy racista, pero me río de los chistes. Yo he escuchado Sí, mucho esa frase y yo digo, están tan equivocados porque es la forma como empiezan a minimizar y ya luego se agranda. O sea, sí. hoy me río de este chiste, pero ya mañana digo esto otro y ya voy agrandando la situación. Sí, en el humor, Entonces, sí, sí, ujú, sí, en esas expresiones de humor popular, no sé, de chistes, a veces cuando comparten esos memes o videos que ujú. son, digamos, entre Ya comillas, están chistosos minimizando y, la sí, persona. y se Ujú, ridiculiza, digamos, a la gente que pertenece a otros, bueno, tienen otro color, ¿no? A la gente afroamericana, se ridiculiza. Ahí yo creo que tenemos que revisarlos, todos tenemos que revisar el lenguaje, el comportamiento, los chistes y todo. Ese es ujú. un tema muy interesante, pues, que trae tu novela, Sí, Hiperosmia, y tremendo, porque es un racismo que empieza incluso en el seno del hogar, exacto, y en una ese niña no. lo vive dentro de la familia, Ujú, se enfrenta a una situación tremendamente difícil. Es apasionante ir encontrando estos temas. Otro tema, ya, mira, ya hemos hablado de dos temas grandísimos, que es la migración y que es el racismo, y otro tema muy fuerte que hay presente en Hiperosmia es el tema de la violencia contra la mujer y mucho más incluso de el abuso sexual y eso que hay dentro incluso de la familia. Eso lo sabemos por estadísticas en Colombia, en todo el mundo, en América Latina, que se sabe que el lugar en donde más se presenta ese abuso contra las niñas, contra las mujeres, donde más se da es en la familia. Es algo tremendo que uno a veces no se explica, uno como papá, uno como en relación con sus niños, con los pequeños que inspiran ese amor y ese deseo de protegerlos y todo, que ocurra esto. Ese tema está presente también en tu libro, ¿cierto, Luz claro, Esnea? sí está presente y es en el seno de la familia, tristemente, que se presenta este abuso. También trato el abuso, porque no solamente es de un hombre hacia una niña, sino también hay un abuso de una mujer hacia una niña, que eso también pasa en Uy, nuestras realidades. O sea, sí. no solamente es, pongámoslo así, el tío, la tía, un familiar cercano, no, también son Ujú. las mujeres que abusan. También, sí. Y en estos días, hablando con alguien que entró en contacto conmigo por las redes sociales, ella me decía, una señora, me decía, a mí una señora con confites me llamó a estar cerca de ella y me fue dando confites y me fue Con llamando dulces, ¿no? con Confites es muy dulces, sí. colombiano. Confites Entonces, es muy colombiano, con esos dulces, son, digamos, como los con dulces, las golosinas, dulces. golosinas y los Ujú. caramelos. La fue atrayendo y abusó de ella a los 3 años y ella Mm, tiene ese recuerdo. Entonces, era una mujer, una mujer. sí. Entonces, yo de verdad creo
creo, William, que este tema se tiene que hablar. Ujú. Y no solamente es cuidar a nuestros niños y enseñarles a cuidarse, sino también enseñarle, enseñar desde pequeños que eso es una realidad y que eso no se debe hacer, o sea, que existe un maltrato, que existe o sea, son unas heridas que se quedan para toda la vida cuando un niño es abusado. Ujú. Entonces, sería muy bueno que a los niños y a las niñas se les enseñara desde pequeños, no solamente a no golpear, a no robar, esas cosas que ya les enseñamos a los niños, sino también existe un abuso, el abuso es este y no se lo debes de hacer a otras personas. Sí, sí. Yo creo de verdad que eso debería de enseñárseles, porque el niño de hoy va a ser el hombre del futuro que puede abusar de otro niño. Sí, el tema de la educación sexual. Hay Ujú. mucho tabú Hay mucho en tabú. torno a la sexualidad, que es Ujú. una dimensión del ser humano tan bella, Claro. es una forma de comunicar el amor dentro de las parejas, ¿no? Ujú. De la gente William, que se quiere. te Sí. cuento algo sobre el tabú. Imagínate que cuando salió el libro, que salió en agosto, y empecé yo a hacer entrevistas y a hablar, pues que el libro era basado en mi vida real, que yo había sufrido de abusos. Mi mamá súper contenta, pues distribuyó las entrevistas con sus amigas, con sus familiares que conocía y así. Y las personas le decían, ay, no, ella porque está hablando de eso, las mujeres, Mm. ella porque está hablando de eso, que no hable de eso no se habla, qué chito, que uno no dice eso, imagínate. Qué pena, O ¿no? sea, las Sí. generaciones anteriores Ujú. dicen, no, no, no hablen de eso, qué pena, eso, ay no, qué vergüenza, ella porque está hablando de eso. Uno no dice eso, imagínate. Sí, sí, sí. Hay que decirlo acá también, no lo hemos mencionado en el podcast, aquí en el video, que tú lo mencionaste en la radio, que me parece de todas maneras un acto de coraje y una forma muy madura de enfrentar el problema, y es que tú dices que todo esto tiene que ver con tu vida personal, con tu historia de vida, ¿no? Que, claro, no, cuando lo habla uno dice, wow, cuando uno lee el libro y tiene ese trasfondo, tiene eso, dice uno, oh, esto es, tengo que decirte lo admirable de Luz Esneda, que un tema de estos lo, lo enfrenta, o sea, la mayoría de las víctimas del abuso se callan y sufren y el trauma, y en fin, pero hay otras personas que conocemos mucho últimamente, hay un movimiento muy fuerte que no callan, sino que hablan, lo dicen y enfrentan a No, los victimarios. y yo me callé por mucho tiempo, yo me callé por 30 años. Sí, Entonces, de verdad que es un grito en silencio. O sea, uno es sufriendo y uno mismo se engaña. O sea, la víctima trata como de decir, eso no pasó. Eso no sí. pasó, eso no es verdad, eso no me pasó a mí, y uno se engaña, uno mismo se engaña. Ya cuando uno saca todo eso, o sea, uno cuenta y empiezan a llegarle como que uno empieza a destapar esa caja de Pandora que tiene uno ahí en el inconsciente. Tú como una mujer que has vivido, has sufrido, digamos, el abuso dentro de la familia, en la sociedad, desde muy pequeña, tú, ¿qué le dirías a los hombres y mujeres que han tenido esta experiencia? ¿Cómo se puede comunicar eso? Como que es algo tan, digamos, que toca lo más profundo y lo más íntimo del ser humano. ¿Cómo se puede comunicar? Tú dices, es bueno hablar sobre eso, es bueno, pero hay que saber de pronto hacerlo. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué consejo darías? Bueno, yo empecé primero a escribirlo. Antes yo se lo contaba como a las personas que yo veía que realmente me apreciaban,
amigas y así, y me encontraba que ellas también habían sufrido. Entonces ellas también me contaban: "A mí también me pasó esto", y yo no lo podía creer. Y yo, o sea, me parecía increíble que tantas personas a mi alrededor también hubieran sufrido lo mismo y que Es también se hubieran mucho, quedado es mucho. callados, Sí. sí. Ujú. Y entonces algunas personas con las que yo lo hablaba dudaban. Te cuento que me pasó algo muy curioso, fue en un curso que yo llevé mi primer capítulo, que en el primer capítulo de la novela narro el abuso, y un señor en un curso de escritura creativa, un señor mayor, dijo que él no creía que una persona mayor pudiera abusar de un niño. Yo decía: "Dios, Sí, ¿en qué cabeza?". Pues sí, entonces, sí. si eso no pasa, pero o sea, no discutí con él Ujú. porque Sí. pues la forma de pensar de él de pronto, bueno, el caso es que, yo empecé a escribirlo, y cuando lo escribí, yo sentí que yo estaba como hablando conmigo misma. Entonces, esa fue como la forma mía de poder sacar todo. Y lo que yo iba escribiendo, eso se me fue agrandando, se me fue agrandando. Y llegaban más recuerdos, y yo: "Ay, pasó también esto, y pasó esto", y así. Entonces, ese es mi consejo, o sea, Ujú. háblenlo con amigos, no están solos, háblenlos con amigos, con personas que ustedes sientan que lo van a entender. Y si alguna persona lo juzga, no se llenen de odio, que esa persona, muy bueno para esa persona no ha sufrido eso, entonces no entiende eso. Sí. Y hay otras personas que son como más, o sea, consiguen entendernos, consiguen ponerse en nuestra posición así no hayan sufrido eso y nos entienden. Y escribirlo también, escriban que el escribir es como si usted se lo estuviera contando a una persona que de Ujú. verdad lo está escuchando. Y después Sí. lo leen y van a tener como escuchar como su propia voz. Sí, lo que decíamos al comienzo, hay que hablar de estos temas, hay que hablar en la casa de alguna forma, hay que preparar a las niñas, a los niños y decirles, Ujú, bueno, mucho cuidado, cómo funciona esto, si algún día se ven, algún día son víctimas, tratar de acompañarlos y tratar de acompañarlos en esta experiencia, ¿no? Precisamente el primer capítulo de tu libro, Hiperosmia, empieza con el relato de ese hecho de abuso de una niña de 7 años y luego de cómo en realidad la familia no supo cómo, ¿cierto?, cómo manejar ujú, eso. Por problemas económicos también, a veces es otro de los grandes problemas en América Latina, eso que hay dificultades de conseguir asesoría, acompañamiento psicológico y todo por cuestiones económicas, en fin. Y eso hay que tematizarlo, hay que verlo también en términos también de política, de la política, de cómo se mejoran esos mecanismos de acompañamiento de la gente que no tiene recursos, en términos de educación pública, en términos de la familia. A ese tema hay que abordarlo, ¿no? Yo creo que por eso es un aporte el libro que tú escribes para la discusión, es un aporte para la reflexión. Entonces, eso, en ese sentido, veo muy valioso tu libro, Hiperosmia, ujú. que vamos a decir por qué se llama hiperosmia también. Nos Ah, vas a sí. contar, nos contaste en el programa de radio y nos vas a contar aquí en el podcast el por qué se llama así tu novela. Bueno, hiperosmia es un aumento exagerado de la sensibilidad a los olores, a los aromas. Entonces, las personas que sufren de hiperosmia muchas veces lo ven como un trastorno, y si, por ejemplo, sienten el olor de un perfume, les da dolor de cabeza y es difícil, pues, para la persona. Pero en mi novela yo le puse hiperosmia porque Antonia, que es la niña que sufre el abuso a los 7 años, el primer aroma que ella siente es el semen del hombre, el aroma del semen del hombre, y ya luego ella empieza a través de los años y en diferentes situaciones que le pasan en la vida, sentir como unos aromas fuertes,
Y ella piensa como, siento este aroma, siento el aroma de un jazmín de noche que sembró el abuelo de ella, siento, por ejemplo, el olor de tal persona. Entonces ella empieza como a sentir esos olores, pero ella no es consciente pues de que tiene hiperosmia, ni que esto sea un don, ni nada, sino que yo también pienso, William, que nosotros a este sentido del olfato no le damos la importancia que tiene. Sí, No, lo no, tenemos muy no. abandonado. Sí, o sea, no. Solamente si sentimos un aroma, decimos es un aroma bueno, un aroma malo, pero no le damos como la importancia ni por ejemplo, por ejemplo, el aroma mío preferido es el jazmín de noche. Entonces yo paso Sí, por un árbol de jazmín de noche y yo me quedo ahí un rato y ya mi esposo sabe que yo me quedo ahí un rato, es como un tiempo para mí. O sea, que es un aroma que está ahí natural de un árbol y es como esa conexión entre el árbol y yo quiero como, como todo el aroma tenerlo. sí, sí, Entonces, sí. Y entonces los sí, olores, claro, los olores es, están ligados unos a buenos recuerdos, otros uh-huh. a malos momentos y hacen parte como de los paisajes y de las historias, ¿no? Sí, De, sí, sí, de la vida. de los lugares. Por ejemplo, Antonia llega a un internado de niños de la calle y el internado queda al lado del relleno sanitario. Ujú. De muy Y malos olores. sí, yo estuve en un internado de niños de la calle en Medellín y quedaba al lado de un relleno sanitario y era fuerte el olor, era horrible el olor, era un olor ácido. Entonces, súmele a la vida estar en un internado, súmele ese olor constante, es muy difícil. Entonces, como hay eso, hay olores malos, olores buenos que también como que ayudan a amplificar la situación de las escenas del libro. Claro, es una carga adicional cuando los olores son malos. Son cargas, digamos, adicionales a las malas experiencias, a los malos momentos. Ese es un aspecto también muy interesante del libro, como dices, sí, pero me empieza uno a ver en las descripciones, no solamente los colores y las formas, sino también los olores. Eso le da un elemento muy interesante a la novela. Y vamos a invitar a la gente que escucha el podcast, a la gente que nos ve también por YouTube, vamos a invitarlos a que se acerquen a este libro, porque esa es la idea, ¿no? La idea es conversar pues con músicos en Latinotopía, con autores, con cineastas, con personas que trabajan en la gastronomía, eso, pero también que los latinoamericanos acá en Alemania o las personas, en fin, en Europa, porque el libro se puede conseguir en España o en Colombia. Cuéntanos cómo se puede adquirir el libro. Esa es la idea de que apoyemos también a nuestros escritores, a nuestros artistas. Claro, Cómo se puede adquirir? el libro lo pueden encontrar en Amazon. Pero si lo pueden encontrar en las librerías, mucho mejor. Ustedes van a una librería y lo piden. Si están en España, en cualquier librería lo pueden pedir porque como la editorial es española, allá la distribución. En Estados Unidos, la editorial también tiene distribución. Y aquí en Europa lo pueden encontrar por Amazon. También me pueden encontrar en Facebook con el nombre Lucenea Restrepo, como está aquí abajito. Y yo también tengo el libro si lo desean, yo también se los puedo enviar aquí en Alemania. Y espero si alguna editorial se interesa por traducirlo. Me encantaría mucho que el libro estuviera en otros idiomas, me encantaría. Claro, claro, claro. Esa es la Ujú. idea de verdad, que se pueda extender, que la gente pueda adquirir esta novela para lo que hemos conversado aquí en la entrevista, para reflexionar sobre estos temas tan Ujú. importantes y desde la perspectiva de una persona que en carne propia ha tenido esas experiencias. Y bueno, y es un relato muy, muy interesante para conocer también mejor nuestro país de una forma crítica también, cosas muy lindas también que se relatan ahí. Y una de las cosas más lindas es como el coraje
las mujeres y la capacidad de lucha de las mujeres, los personajes de la historia, ¿no? Y la valoración ¿no? No, y no solamente la lucha de mujeres que vienen de bajos recursos, también está la historia de Teresa, que es una mujer que nace rica, sí, pero que es protegida por su padre y no la deja ni trabajar. Y ella para sobrevivir, ella es brasilera, entonces llega a Sao Paulo de una hacienda, de un pueblo, llega sola a Sao Paulo y llega a vivir a un edificio, en el único lugar que le dan, pues que ella puede vivir teniendo plata, teniendo dinero para comprar algo, en el único lugar que le permiten sin la autorización del padre. Es en un edificio donde hay todo lo que la sociedad no quería en ese sí, tiempo, en ese tiempo. Y esa historia también es real. sí. Yo conocí a la señora y ella me contó la historia, fuimos muy buenas amigas, ella me enseñó a hablar portugués, entonces ahí cuento un poquito la historia de ella, que me autorizó a contar la historia de ella. Sí. Y ella llega, o sea, con todos los recursos económicos, no encontraba dónde vivir en Sao Paulo a mediados en los años 60, por ejemplo, no encontraba dónde vivir porque no tenía la autorización escrita de su padre para vivir sola. Y ella Imagínate. llega, y Sí. no podía trabajar. Si llegaba a trabajar como enfermera, su padre no la dejaba. Entonces, hay otras realidades y Sí. otras luchas diferentes. Así que hay más que motivos suficientes para leer el Hiperosmia. Yo cumplí mi tarea, lo leí. Es un libro que lo atrapa a uno, que uno se mete a leerlo y realmente no quiere como despegarse. Vale la pena. Yo creo que lo recomiendo. Vale la pena meterse en esta historia, reflexionar. Y bueno, y a ti, Luz Esneda, que nos has acompañado en el programa de radio y ahora en el podcast, te doy las gracias, te expreso mi admiración y espero que sigas escribiendo para que volvamos a hacer un podcast de pronto con la próxima hora. Así que mucho ánimo y muchas gracias por acompañarme aquí en estos espacios de comunicación de la comunidad latinoamericana. No, muchas gracias a ti, William, por darnos voz a tantos escritores nuevos, a tantos escritores que llevan mucho tiempo también trabajando, a artistas latinos que estamos aquí. Muchas gracias por darnos esa voz y por ayudarnos a llegar a una audiencia que nos conozcan, que conozcan nuestro trabajo. Muchas gracias a ti, de verdad que sí. Sí, muchas gracias, Luz Esneda. Le doy gracias a la gente que escucha el podcast. Recibo pues por email o por las redes también feedback, la gente que unos para decir que interesante el autor, el escritor, otros para decir que muy interesante el tema. A todos les doy las gracias también y son bienvenidos siempre desde esos comentarios que nos animan bastante. Entonces, muchas gracias, Luz Esneda, por acompañarnos y muchos éxitos en tu carrera como escritora aquí en Alemania. Así que adelante. Gracias, William. A todos, a todas, hasta el próximo podcast y gracias por acompañarnos. Chao, chao. Y que la suerte el que se quedó pegado, cuchareando, cuchareando.